ciclo 2023, ya varios nos vienen acompañando desde el comienzo, otros se van sumando de a poco, y lo que queremos hacerles llegar es la propuesta de que puedan completar este año varios de los talleres virtuales que estamos ofreciendo. Vamos a ofrecer 8 talleres en total, y como mínimo les proponemos que hagan 6, más un encuentro presencial que vamos a estar haciendo en las distintas parroquias de la zona de Sierras Chicas, y luego les vamos a estar avisando las fechas para que se puedan sumar quienes puedan, al menos una vez, con el objetivo de poder completar un ciclo y también brindarles un certificado, una acreditación de todo lo que vienen aprendiendo y acompañándonos en este camino. Rápidamente también voy a compartirles el sitio web de Animación Bíblica, donde pueden encontrar toda la información que normalmente, bueno, nos escriben, nos preguntan. Recuerden de que pueden ingresar al sitio web con la dirección animacionbiblica.ar, no es .com.ar, es solo .ar, y allí van a encontrar toda la propuesta completa de este año y de años anteriores. Yendo a la pestaña de próximos talleres, ustedes pueden encontrar cuáles son los talleres que se avecinan. ¿Sí? Por ejemplo, acá estaba publicado el encuentro de hoy, y también pueden encontrar el programa completo del 2023. Que si ustedes hacen clic en ese enlace, van a encontrar todas las fechas y los temas previstos. Y por supuesto, si hay algún cambio, se va notificando. En talleres anteriores, en esta otra pestaña que tienen acá arriba, pueden encontrar las grabaciones de todos los talleres que vamos dando. Y acá me quiero detener con algo importante. La forma en que ustedes pueden ir acreditando su asistencia a cada uno de los talleres de este año, los 2023, es, por ejemplo, yo estoy ingresando acá al anterior que se dio. Van a ver que hay una pestañita que dice actividad, ¿sí? En esa pestañita se hace clic y allí pueden encontrar un formulario muy pequeño, ahí lo voy a abrir para que lo vean, donde simplemente completan su nombre, su correo electrónico y responden 3 preguntitas muy fáciles, sumamente fáciles, como para poder saber que ustedes han visto y han participado del taller que se dio en esa fecha. De esta manera pueden registrarse como presentes personas que estén hoy aquí participando en vivo, como personas que estén viendo este video de manera diferida. Cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, cualquier cosa que necesiten de nuestra parte, nos pueden escribir a info@animacionbiblica.ar y les respondemos todas las consultas que quieran y los ayudamos en todo lo que se pueda. Y bueno, como siempre, los vamos a seguir invitando a que nos ayuden a difundir esta propuesta que está pensada especialmente para todos los agentes pastorales y cristianos, especialmente laicos, adultos, que quieran profundizar un poquito sobre el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo la responsabilidad de quienes cumplimos algún rol en nuestras parroquias, aunque sea pequeño, aunque sea esporádico, de estar más preparados para poder transmitir mejor el mensaje también bíblico. Así que bueno, creo que con eso más o menos hicimos un repaso, un recorrido. Les doy la bienvenida de nuevo a todos y los dejo en manos de Juvencio, que les va a contar quién es nuestro disertante de hoy. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bueno, vamos a redundar un poco la presentación del padre Juan Manuel González, ya que es una persona conocida en el ambiente bíblico, pero como sabemos que hay hermanos y hermanas que se conectan de otras provincias, entonces para ellos también va la presentación. El padre Juan Manuel González pertenece a la diócesis de Córdoba, es un biblista referente de la animación bíblica acá en nuestra diócesis. Es fundador del Centro de Difusión y Estudios de la Palabra de Dios, que se llama Parresía, que inclusive lo pueden encontrar en muchas producciones en internet, y además de otros proyectos audiovisuales de difusión de la palabra que pueden encontrar en YouTube también. Y bueno, es un miembro de nuestro staff de biblistas referentes para la animación bíblica. La verdad que es una gracia de Dios de poder compartir con él y tenerlo siempre ahí para acompañarnos en este camino de
de alimentarnos y de aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que de ya muchas gracias, Juan Manuel, por tu servicio y por toda esa sabiduría que nos puedes compartir en cada taller. Sí, Juan Manuel soy yo, del que estaba hablando recién, Juvencio. Yo ante todo agradecerles por la invitación de todos los años a participar de esta experiencia de estudio y formación bíblica, que no hay mucho en la diócesis, así que no, cada vez hay menos, diría. Así que este es uno de los espacios de formación bíblica, no nos sobran en la diócesis. Lo que yo inicié hace muchos años en la Escuela de Emilia Paracía, lo hemos cerrado al cumplir los 20 años, eso lo hemos cerrado, así que ya ese espacio, por ejemplo, ya no está. Entonces, así que hay que cuidar estos espacios, valorar estos espacios y rezarles para que se pueda continuar con esta tarea que evidentemente que es esencial, ¿no? Bueno, entonces agradezco de nuevo la invitación y vamos a introducirnos en nuestra cuestión. El tema que nos impusimos es sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo me inventé un nombre ahí, Iglesia en Salida, Iglesia Misionera. Iglesia en Salida es una expresión que ha divulgado el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, para hablar de iglesia misionera, el Papa Francisco ha puesto esto de iglesia en salida, ¿no? Hay otro detalle importante que yo no suelo contar, no siempre se cae en la cuenta. Cuando el Papa Francisco asume, hay muchos videos, búsquenlo el video, cuando el Papa Francisco asume, cuando lo nombran Papa y lo presentan en la plaza, muchos de ustedes lo hemos visto, lo van a recordar, que estaba muy atento. Si ustedes recuerdan, él dice así, los obispos han ido a buscar a un papa de Roma, un obispo de Roma, en los confines de la tierra. Esa es la expresión clave del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo como justo ese año estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles con Pablo Richard, que ya ha muerto, justo en ese año estábamos estudiando, entonces cuando yo le escuché a Francisco que dijo eso, me di cuenta que claramente era la referencia a la clave del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya vamos a ver, ¿no? Esto de que la iglesia en salida hasta los confines de la tierra. Claro, él desde Italia, mirando para allá, para Argentina, realmente estábamos en los confines de la tierra. Bueno, vamos entonces a la cuestión nuestra. Ahora va a abrir en pantalla, es el PowerPoint que yo voy a estar usando. Va a ser muy importante que tengan el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque vamos a leer los textos, ¿sí? Entonces deben tener en la Biblia ahí al lado el libro de los Hechos de los Apóstoles y tengan una tarjeta, algo en el capítulo 2 donde está el Pentecostés, ¿sí? Capítulo 2, otro en el capítulo 8 y otro en el capítulo 10. O sea, tengan ya señalada con alguna tarjeta, con alguna estampita, con algo, algún señalador, marquen ya así, porque vamos a leer los textos bíblicos, es muy importante, no solo hablar sobre la Biblia, es muy importante leer la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿no? Bien, si vamos a la primera diapositiva, ahí presento lo que vamos a llamar los desafíos fundamentales que tuvo el autor para escribir los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Lucas se decide escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, básicamente porque tiene 4 desafíos. Yo no sé si el resto lo está viendo, Bárbara. No sé si ellos están viendo los desafíos. Ahí sí, ahí los están viendo, ¿sí? Bueno, entonces presentamos 4 desafíos. Los habrá otros, pero los que nos parecen los nucleares.
Lucas escribió el Evangelio de Lucas y una segunda parte que son los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, en la obra de Lucas encontramos básicamente 4 desafíos, aunque hay más. Uno, hay un desafío socioeconómico o desafío social, que es la tensión pobres y ricos. Quien ha leído la Magnífica de la Virgen María, que dice que destronó a los poderosos y puso de pie a los humildes, etcétera. O Jesús cuando dice bienaventurado de los pobres, ay de los ricos, etcétera, etcétera. Quien lee el Evangelio ve que hay detrás de esta obra una tensión de pobres y ricos. Ahora hago una aclaración. Probablemente en el Evangelio parece más fuerte la tensión pobres y ricos, más fuerte que en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles no está ausente el tema, pero no tiene la contundencia con la que aparece en el Evangelio. El otro desafío o tensión es el desafío político. ¿Por qué? Porque Lucas escribe en Grecia, está dentro del Imperio Romano. Escribe en Grecia, en la provincia de Acaya, es un lugar muy importante. Fíjense, Marcos escribe en Galilea, de algún modo está fuera de los primeros límites del imperio, ¿sí? Todavía Roma no había llegado a esos lugares, ¿sí? Entonces, Mateo también escribe y de algún modo está fuera. A ver, voy a hacer una morada. Lucas, a ver, Mateo se escribió en México, ¿ven? No está dentro de Estados Unidos, ¿ven? Entonces, hago esa morada. Por eso que el problema político, si bien está en Marcos y en Mateo, se va a hacer más presente en, en Lucas, ¿sí? Y va a estar presente tanto en el Evangelio, ¿sí? Como en los Hechos de los Apóstoles. Cuando los ángeles se acuerdan, le dicen a los pastorcitos, les traemos una buena noticia, les ha nacido un Salvador, es el Señor. Soter era el emperador Salvador, y el Señor, el Kyrios, era el emperador. O sea que los angelitos ellos están haciendo afirmaciones que eran muy llamativas en el mundo de lo político, ¿sí? Bueno, pero no aquí voy a detener en tantas cosas. Entonces tenemos un segundo desafío, que es el desafío político. Eh, el tercer desafío es el desafío étnico, el problema cultural, racial, judíos y paganos. En el Evangelio ¿aparece este problema? Sí aparece, y muchas veces, pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles va a aparecer con fuerza el problema étnico, judíos y paganos. Aparece en los dos. Nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús cura a 10 leprosos, solo un samaritano vuelve a dar gracias, ¿sí? Entonces, el problema lo tenemos en el Evangelio, sí, pero este es un problema más importante, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Y dejé al último el problema de la institucionalidad. Jesús no funda una institución, Jesús funda un movimiento. No me puedo detener en estas afirmaciones. Jesús genera un movimiento al interior del judaísmo, es un movimiento de renovación. Pablo también, lo que inicia Pablo es un movimiento de renovación al interior del judaísmo. Pablo nunca se pensó fuera del judaísmo, Jesús tampoco. ¿Por qué Jesús no fundó ninguna iglesia? Porque Jesús ya estaba fundada la iglesia, era el pueblo de Dios, era Israel, tenía una sagrada escritura, que era la Torá, tenía un templo, ¿sí? Tenía todo. Entonces, el cristianismo es un movimiento de renovación al interior de una iglesia o institución que es el judaísmo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que muere Jesús, y una vez que mueren Pablo, la iglesia se dice, ¿y ahora cómo continuamos? Y bueno, y ahí dicen, bueno, ahora tenemos que empezar a institucionalizar. Esto recién arranca más o menos en Mateo y en Lucas allá en los años 90 y en los Hechos de los Apóstoles. Entonces,
acá los Hechos de los Apóstoles es el libro donde se va a plantear el movimiento cristiano, el movimiento de Jesús, el movimiento de Pablo. Bueno, ¿cómo continuamos sin Pablo? Ya se han muerto los grandes líderes, Pedro, Pablo, Juan, en los años 60 murieron los grandes líderes. Entonces, ¿cómo continuar sin aquellos grandes líderes que fueron grandes carismáticos? Resolvían todo. Ahora tenemos que institucionalizar. Entonces tenemos que nombrar obispos para que visiten a los ancianos y le enseñen el catecismo a los niños. Bueno, tenemos que empezar a organizar. Bueno, este desafío de la institucionalización es uno de los desafíos centrales del libro de los Hechos. ¿Cómo nos vamos a institucionalizar? Como el mundo se ha institucionalizado, vamos a copiar el Imperio Romano, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a institucionalizar? Yo hago una pregunta y la respondo yo brevemente. ¿Cuál es el modelo de la institución de la Iglesia Católica hoy? Y son los absolutismos del siglo XIX. Acá los papas no se votan, ¿vieron? La Iglesia Católica es una, ¿cómo se llama? Tiene como un modelo todavía los estados absolutistas de allá del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es esta. Se hace la pregunta Lucas, ¿cómo nos vamos a institucionalizar? ¿Qué modelo vamos a copiar o inventar? ¿Cómo vamos a fundar la iglesia? ¿Estamos? Entonces, estos son los 4 desafíos, ¿sí? Yo sobre todo me voy a centrar en el desafío de la institucionalización, y porque es la iglesia en salida, iglesia en misión, y el problema étnico, porque nos abrimos a los diferentes, a los extraños o no. Sobre todo en esos 2 desafíos me voy a mover. Fíjense en la diapositiva que continúa, la diapositiva 3, plantea una tensión de fondo que tiene el libro de los Hechos, la gran tensión de la obra, y para esto voy a leer 2 textos. Pasemos a la otra diapositiva, que lo he tomado del capítulo 1, versículo 1. Miren cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, no sé, ahí no leo bien, pero me puse a enseñar, a ver, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio de los Espíritus Santos sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. A ver, ¿cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles? Jesús hablando del reino de Dios. En los Hechos de los Apóstoles no va a salir muchas veces esta fórmula, esta expresión, Hechos de los Apóstoles. En Marco, en Mateo y en el Evangelio de Lucas aparece un montón. Los Hechos de los Apóstoles no. Aparece en el comienzo y en el final. Ahora si pasamos a la otra diapositiva, estoy leyendo el capítulo 28 de los Hechos, versículo 30. Acá termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así: Pablo, que está preso en Roma, ya termina el libro. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesús. O sea que la obra de Lucas abre y cierra con la misma fórmula, que es el reino de Dios. No sale muchas veces la expresión reino de Dios. Sin embargo, esto es lo que se llama la técnica de la inclusión semítica. Cuando se quiere marcar lo importante, hay una expresión que abre y cierra la obra, la enmarca a toda la obra. Una forma de decir cuál es el gran tema de un libro es decir, sale muchas veces esta palabra, 30 veces. No es este ahora el recurso. El recurso ahora es este otro, se llama inclusión semítica. Cuando ellos quieren señalar la importancia de un tema, muestran que el libro comienza y termina con una expresión similar o parecida. En este caso es la misma. Por lo tanto, el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles es el reino de Dios. Pero ahora miren la sorpresa.
Pasamos a la otra diapositiva. Cuando comienza el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, Jesús se va al cielo, la ascensión, que lo vamos a leer, pero cuando Jesús se va a ir al cielo, le preguntaron los apóstoles, le dicen, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Miren que no dice reino de Dios, dice reino de Israel. Ven que hay una mirada nacionalista, ¿sí? Entonces, los apóstoles no han entendido nada. Creen que Jesús es un caudillo como Facundo Quiroga, como el Chacho Peñalosa, que viene a restaurar el reino de Israel. Pero ellos todavía no entienden que la cosa acá viene más grande. ¿Me expreso con esto? Entonces, tiene un horizonte pequeño, un mundito muy pequeño. Es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. Y ahí Jesús, ¿qué le responde? Le dice, bueno, miren, este tema no es un tema de ustedes, este es un tema del Padre, y ahora pasamos a la diapositiva, y acá aparece el texto central, la clave de todo el libro de los Hechos. La clave del libro de los Hechos de los Apóstoles está en 1:8. Jesús les dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahí está la frase de Francisco. O sea que ven que ellos tenían un mundo pequeñito y que Jesús dice, no, hermanito, acá la cosa es más grande, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta España, que eran los confines de la tierra, ¿se acuerdan? Colón. Entonces, acá está la clave del libro. ¿De qué habla el libro de los Hechos de los Apóstoles? Del testimonio de la evangelización de una iglesia que se abre del mundo judío a Samaria y a los paganos, a los confines de la tierra. El tema es la apertura de una iglesia que tiene la tentación de cerrarse, de ser autorreferencial a una iglesia en salida. Pero vamos a ver que una iglesia que no quiere salir, será el Espíritu Santo que a patadas la va expulsando y la va corriendo. El Espíritu Santo tiene que lograr que se convierta la iglesia a nosotros. Deje de ser un gueto, ¿sí? Y se convierta. ¿Conocen la palabra agorafobia? Agorafobia. Fobia sí, ¿no? ¿Tenés fobia qué? Fobia sí la tenemos, ¿no? Eh, pero es que agora es plaza, es lugar abierto. ¿Qué es la agorafobia? Los psicólogos hablan de esto, es cuando uno tiene miedo a salir. Entonces, el pecado de la iglesia en los últimos 2000 años fue la agorafobia. Entonces, bien, entonces la clave del libro de los apóstoles es romper barreras y abrirse. No hay que ir a convertir a los paganos, somos nosotros los que tenemos que convertir para salir a ellos. Bueno, esta es la clave, fíjense, que es geográfica del libro de los Hechos. Vamos a la otra diapositiva. Es importante ver un par de mapas. A ver, este primer mapa es más sencillo, es Palestina en tiempo de Jesús. Abajo, o sea, al sur, tenemos Judea con verde oscuro, al ladito lo tiene Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. En tiempo de Jesús, Palestina tenía estas tres provincias, diríamos nosotros en un término moderno, ¿no? Entonces, Judea, después en un verde clarito está Samaria. A los samaritanos los odiamos, ¿se acuerdan? Son herejes, son traidores. Lo peor de lo peor que existió en el mundo judío son los samaritanos. ¿Por qué Jesús habla bien de los samaritanos? Porque precisamente eran odiados. ¿Se acuerdan que cuando a las samaritanas Jesús le va a pedir agua, qué le dice? ¿Qué dice el Evangelio? Es que los judíos no hablan con samaritanos. Entonces, el odio es histórico, yo no lo puedo explicar ahora. Hay que ver la historia bíblica, la historia de Israel, y desde siempre, ya desde el hijo de Salomón para acá, el odio, o sea, ya estoy hablando del año 900 a.C., el odio de judíos y samaritanos fue para siempre. Odio que se acrecentó en el siglo IV, pero no puedo entrar en muchos detalles. Voy a contar una anécdota que es verdad y que yo le invento. Si hay algo de verdad y algo que yo le invento. Eh, Cuando San José era un jovencito, eso invento yo.
Cuando San José era jovencito, le contaron esto, que en el templo de Jerusalén, que antes se acostumbraba a dejar las puertas abiertas, una noche entraron los samaritanos y con carretillas lo inundaron de cadáveres, huesos de cadáveres. Los cadavéricos lo más impuros que hay. Entonces, ¿qué hicieron? Profanaron el templo. Los samaritanos inundaron, lo hicieron impuro al templo santo. De allí ven cómo había una bronca muy grave. A partir de esa vez, el templo de Jerusalén de noche se cerraba y había guardias, ¿no? Bueno, una anécdota menor, ¿no? Lo que yo invento que es el tiempo de San José, en esa época, pues yo invento que San José se enteró para que uno preste atención. Pero ahora el hecho es real. Entonces, está Judea al sur, Samaria en el centro, y en el norte está Galilea. Recuerden que Jesús es de Galilea. Dejamos este mapa, vamos al otro. Entonces, la consigna de Jesús es, bueno, no van a ver en tu mapita, porque está escrito justamente en donde salen todos ustedes, ahí justo hay unas letritas que debería leer, no sé si se puede corregir, si no, no importa, ¿no? Yo estoy viendo la pantalla completa, padre. ¿Quiere que le lea alguna parte? Vos ves, entonces vos ves que dice abajo Judea, Jerusalén, Samaria, Galilea, Antioquía, ¿eso lo ven ellos? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, ven, Jesús les dice, ustedes serán mis testigos en Judea, Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. Samaria, hasta los confines de tierra, ven Roma allá. ¿Ven? O sea que tienen que ir hasta el fin del mundo. Veamos la otra diapositiva, que es más amplia. ¿Ven? Es España, el fin del mundo, acuérdense de Colón, el fin del mundo era España. Entonces, dice, ustedes serán mis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta España. Era el fin del mundo. ¿Me expreso? Bueno, entonces, ahora, descentrarse es el tema. Como esto no es, como esto no es un fruto de una reflexión humana, eh, en realidad fue el espíritu que tuvo que descentrar la iglesia. Sin el espíritu no existiría la iglesia. Entonces, el fundamento de esta institución no es la institución, el fundamento de la institución es el espíritu. Por eso Lucas va a arrancar, con eso vamos a arrancar, los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Esta no es una ONG, no es una institución común. El fundamento de la institución es un espíritu que va donde quiere. Muchas veces nos contradice. Nosotros querríamos estar encerrados en algún lugar por agorafobia y el espíritu nos expulsa al mundo. ¿Sí? Y a aquello que nosotros odiamos y que nos da asco, los samaritanos nos dan asco. Aquellos que nos dan asco, allá nos envían aquí. Por eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a la otra diapositiva. Fíjense acá un esquema sintético del libro de los Hechos. ¿Ven? Vamos a hablar de 3 Pentecostés. La gente en general conoce un Pentecostés, el que celebramos el otro domingo, ¿sí? Entonces fíjense, arriba, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, confines de la tierra, ¿está claro? Ahora abajo, Pentecostés de los judíos, Hechos 2, Pentecostés de los samaritanos, Hechos 8, Pentecostés de los paganos, Hechos 10. Abajo de todo, en cada Pentecostés hay un discurso de Pedro, en el del 8 hay un discurso de Esteban, y en el de los Hechos hay un discurso de Pedro. O sea que la dinámica, ¿ven? Es la apertura, pero esto lo va generando 3 Pentecostés. O sea, esto no es, la iglesia no es una empresa, no se maneja por el marketing. La iglesia está fundada por el Espíritu. No es que la iglesia tiene el espíritu, es el espíritu que posee a la iglesia. El espíritu es viento. ¿Qué es un creyente? El creyente está aferrado al viento. Entonces, y el viento lo lleva donde quiere. Entonces,
la iglesia no va a donde quiere, la iglesia le hubiera gustado quedarse en Jerusalén. Ese era nuestro lugar de confort, que se suele decir, ¿no? Y va a ser el Espíritu que la va a ir expulsando. Bueno, vamos a avanzar entonces, vamos a la diapositiva. Eh, Ahí está la famosa pintura del Greco, ¿sí? Sobre Pentecostés, que es bonita, pero tiene varios errores que, bueno, no los vamos a comentar. ¿Cuántos hubo en Pentecostés? 120 personas, ¿no? O sea que bueno, pero no nos metamos, para poner una imagen de Pentecostés, es bonita, es el Greco, ¿sí? Avanzamos, entonces el título, Pentecostés, y la otra es la 14, rápido, no me voy a detener de esto. La palabra Pentecostés viene, es una palabra griega que viene, es una fiesta judía. La fiesta de Pentecostés para los judíos, Pascua es una fiesta judía, Pentecostés es una fiesta judía. Entonces, Pascua y Pentecostés eran fiestas agrícolas que los judíos después le dieron un significado religioso. Bueno, Pentecostés, ¿qué celebra un judío? A 50 días de la Pascua, el tiempo de la cosecha, Dios nos regaló y nos dio la ley. Es el don de la ley. Para, para el judío, Pentecostés es la fiesta de la ley. Dios nos dio los 10 mandamientos de piedra, ¿se acuerdan? Bueno, ahí tenemos, ven, podemos entonces hacer un paralelo rápido, una mirada rápida, ven, cuándo se produjeron los eventos en Pentecostés, donde el judío en el monte del Sinaí, acá en los hechos no es un monte, pero es en el piso alto, sugiere la idea de monte. ¿Cuáles fueron los signos? Truenos, relámpagos, trompetas, fuego. En Pentecostés también va a ser viento huracanado y lenguas de fuego. ¿Cuál es el motivo? Bueno, en el judío es la alianza y el Pentecostés nuestro es la nueva alianza. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué recibieron los judíos? La ley en tablas de piedra. ¿Qué recibieron los cristianos? El Espíritu Santo. Y acá está la gran diferencia. Al judío lo define la ley es para cumplir. Si usted no la cumple es un pecador. La ley es para cumplir, la ley es para obedecer, ¿sí? Los musulmanes que siguen esto hablan de la sumisión. La actitud ante la ley es la sumisión. En cambio, los cristianos hemos recibido el Espíritu, y Pablo va a decir, ¿qué es el Espíritu? Allí donde está el Espíritu está la libertad. La fiesta de Pentecostés cristiano no es la fiesta de la ley, no es la fiesta de la sumisión, es la fiesta de la libertad. Esto es muy importante, esta es la gran diferencia del Pentecostés judío al Pentecostés cristiano. Pero lo dejamos, yo esto solamente para que veamos de dónde viene la palabra Pentecostés. Entonces, antes de leer el texto de Pentecostés, mira, si bajas varias diapositivas, yo te voy a decir, por favor, Bárbara, baja esa, pasa la otra, pasa otra. Bien. En este libro de Vulgaria y Elocuencia de Dante Alighieri, todos conocemos la Divina Comedia, ¿sí? Parque Sarmiento, Dante Alighieri escribió obras grandes y la Divina Comedia es ella. Este es un pequeño opúsculo, pequeño, que es sobre las lenguas vulgares. Claro, Dante Alighieri nacen las naciones, estamos en el Renacimiento, nacen las lenguas. Van a nacer el español, el alemán, van naciendo las lenguas y el Dante Alighieri va a ser uno de los grandes cultores, obviamente, que del italiano. Y entonces, para justificar y legitimar el origen de las lenguas, escribe este pequeño opúsculo. Y ahí nos dejó una idea brillante. ¿Qué hace ahí? Nos señaló el paralelo, este es un invento del Dante, un descubrimiento del Dante. Nos señaló el paralelo entre Pentecostés y la Torre de Babel. Y él hace una comparación y una analogía. Eso lo vamos a hacer nosotros. Volvamos entonces 2 diapositivas, ¿sí? Entonces, por eso ven que vamos a decir una palabra sobre la Torre de Babel que está en Génesis 11, 1 al 10. No lo vamos a leer, todo lo hemos aprendido de niños, que los hombres que hagamos una torre para llegar hasta el cielo, ¿sí? Y Dios, como vio que eso era una búsqueda de poder, les confundió las lenguas,
¿sí? Y no pudieron construir nada, ¿sí? Bueno, no lo vamos a leer entero, me interesa una frase. Vamos a la otra diapositiva. La clave de la Torre de Babel. ¿Babel qué es? Babilonia. Es la primera experiencia de globalización, esto es muy importante. La palabra globalización es de 1962, pero usando así ampliamente las palabras, tenemos que decir que el siglo sexto antes de Cristo, Babilonia, Babel, fue la gran experiencia de globalización, ¿sí? No me puedo detener ahí. Entonces, la Biblia escribe una parábola contra la dinámica de globalización de Babel. Y entonces, y el texto me interesa solo un renglón. El cuento lo conocemos, pero la clave está en el arranque, 11:1. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Ajá. Hay un pensamiento único, ¿me expreso si hablo así? Hay un solo modo de expresarse. Hay un solo modo de decir las cosas. Hay una sola perspectiva. Hay un pensamiento único. Hay una ideología. ¿Se entiende esto? Entonces, este es el tema. La globalización puede imponer un pensamiento único, sin alternativas, sin diversidades. Un inglés común. Hasta acá me siguen, vamos a dar un paso adelante. La otra diapositiva, eh, la otra, está la etapa de la gramática española de Antonio Nebrija. Esta es la primera gramática española, en 1942. Cuando España se viene acá, hubo que inventar el castellano. Entonces, Antonio Nebrija escribió una gramática allá en España. El prólogo es brillante. El prólogo usted lo va a encontrar en internet. Un poquito aburrido, pero lo que nosotros rescatamos es brillante. Vamos a leer un poco el prólogo de la gramática, para que veamos la importancia de la idioma, porque acá va a ver el tema del idioma. Me van siguiendo, me expreso, ¿es claro la cuestión? ¿O estoy confundiendo todo yo como va a ver? Bueno, Leo está en castellano antiguo, entonces yo voy a forzar la lectura, ¿sí? Cuando bien conmigo pienso, está escribiendo Antonio Nebrija, es el prólogo, y se lo dedica a la reina. Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida, reina, doña Isabel, y pongo delante de los ojos de la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta. Sigue. Miren esta frase. Que siempre la lengua fue compañera del imperio. Ah, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de ambas. Un trecho más. El tercer argumento a favor de mi gramática, le está presentando otro argumento acá. Provecho de este mi trabajo puede ser aquel que cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra Real Majestad, y me preguntó que para qué podía aprovechar. Esto escribí una gramática en castellano, ¿para qué sirve? El muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta. O sea, está Isabel, está Antonio y está el obispo de Ávila. Isabel pregunta, ¿para qué me sirve una gramática? Y el obispo le dio esta respuesta. Seguimos. Y respondiendo por mí, dixo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros, bárbaros son extranjeros, ¿no? Que no hablan el idioma que se debe hablar. Entonces, debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, los dialectos, te habla el toba, ¿ves? ¿Sí? Entonces, y con el vencimiento, derrota, ¿no? Y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes del vencedor por el vencido. Y con ellas nuestra lengua, entonces, por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella.
como ahora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. Entonces, cuando usted domine a estos negritos, a aquellos pueblos que le van a llamar las Indias, cuando usted domine a los indios, le va a tener que enseñar castellano para que le puedan obedecer. Porque si ellos no aprenden castellano, no le pueden entender, no le van a obedecer. ¿Se entiende? Siempre con la lengua va el imperio. Entonces, ahora vamos a leer rápido en los Hechos de los Apóstoles. Quienes tengan los Hechos de los Apóstoles, o lo tenemos, lo pasamos, ¿cómo hacemos? Bueno, quienes tengan el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, yo lo voy a ir leyendo, pero ustedes es bueno que chequeen, que lean el texto. No todas las traducciones son iguales, por supuesto. Entonces, yo hice una opción por una traducción. No todas son iguales, pero vamos a estar leyendo el mismo texto. Pero es muy importante que ustedes tengan ahora los 5 sentidos del texto. Leo. Estamos ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, 120 personas. Y de pronto llegó del cielo un ruido, ven, como allá, el Sinaí, allá, ¿no? Pentecostés allá. Como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa en la que se encontraban sentados. Y se les aparecieron las lenguas como de fuego, no lenguas de fuego, ¿sí? Algo parecido a. ¿Vieron cuando los evangelios dicen que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma? No dice que sea una paloma. El Espíritu Santo no es una bataraza. Dice, descendió como desciende una paloma, que no cae como un peñasco, así, ¡pum! Sino que desciende como desciende una paloma. Bueno, entonces hay que estar muy atento a lo cómo. O sea, entonces, descendió una violenta y se le aparecieron las lenguas como de fuego, no es que tenían una de fuego, ¿sí? Entonces ven que en el Sinaí estaba el fuego, el viento, ¿ven? Acá este es el Pentecostés, ¿sí? Que se repartían y se posó sobre cada uno de ellos individualmente. Se llenaron todo del Espíritu Santo y se pusieron a hablar otras lenguas, como allá era una sola lengua en Babel, ¿no? Acá otras, según el Espíritu les concedía declarar. Sigo leyendo. Pues bien, había judíos residentes en Jerusalén, hombres piadosos de toda nación bajo el cielo. Pero exagerado, ¿no? Pero bueno, está diciendo que hay mucha gente. Cuando se produjo este sonido, la multitud se unió y se quedó confusa, ya que cada uno individualmente los oía hablar en su propia lengua. Ven que no hay un inglés común. Los toba escuchaban en su dialecto. ¿Ven? Ahí propia lengua, la buena traducción sería dialecto. Entonces, no había un inglés común. No es la McDonaldización de las culturas, no es un McDonald's. McDonald's es el ícono de la globalización, ¿no? No hay una McDonaldización de las culturas, no hay una uniformidad. Cada uno les oía en su propia lengua. Sigo. Estaban estupefactos y se asombraban diciendo, miren todos estos que hablan, no son galileos. ¿Y cómo es que muchos oíamos cada uno en nuestra propia lengua materna? Segunda vez que repite que cada uno oía en su dialecto. Sigo. Y ahora menciona partos, medos, elamitas, ¿no? Como si dijéramos los tóbalos, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Partos, medas, elamitas, y los habitantes de Mesopotamia, Judea y también Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y la región de Libia, que limita con Cirene, y los romanos residentes, judíos y también prosélitos, crecentes y árabes. Les oímos hablar por tercera vez. Les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. ¿Ven? La uniformidad versus la biodiversidad. La celebración, la fiesta de la diferencia de lenguas. ¿Se ve acá la cuestión? Acá no hay una sola perspectiva, no hay un pensamiento nunca. Acá hay muchas miradas, hay muchas voces, hay muchas lecturas. ¿Sí? Entonces, sigue entonces. Todos, por eso ven, esto es lo que descubre el Dante Alighieri. Esta contraposición de Babel y Pentecostés. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos otros, ¿qué significa esto?
Otros, burlándose, decían, están llenos de moscos. Miren a este mapita, no, no es bueno, pero más o menos, mírenlo, a la derecha hay un 1, ven que tienen los elamitas, Partos, Medo, la Mesopotamia, el Éufrates. ¿Lo tienen ellos? Ah, bueno, disculpa. Lo Eh, comparto, sí. y compartido. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Lamentablemente no es muy bueno o sea, no me salió bien el escaneo, pero bueno, pero algo sirve, ¿no? Ven, fíjense, a la derecha es que está el 1, ven que ahí abajo tenemos los elamitas, Partos, Medo, Mesopotamia, ven en torno al 2, Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia, ¿sí? En torno al 4 tenés Jerusalén, Judea, Arabia, Egipto, Creta, Libia, la Serenaica decía, ¿no? Sirene. Fíjense, este hombre, estando en Jerusalén, ve pueblos de los 4 puntos cardinales. Para él es una forma de decir todas las naciones, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, ya lo voy a decir. Bueno, entonces avancemos. Miren otra diapositiva. Entonces, el esquema es Babel versus Pentecostés. Entonces, miren acá, eh, un esquema, no me voy a detener, ustedes después lo pueden mirar. Ven que la correspondencia de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés y Babel, ¿lo ven? Así, todas las naciones, nombres, etcétera. Después eso lo miran más detenido, pero es clara la contraposición. Lucas cuando escribe los Hechos Pentecostés tiene en la cabeza Babel, el modelo es Babel. Y entonces hay paralelismo, y dice, sí, hay claras referencias, ¿sí? No, no es un invento esto, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la otra diapositiva, y acá me interesa. Fíjense, miren arriba, o sea, en el centro está Babel versus Pentecostés. Pero arriba yo le puse Génesis 10, porque Babel está en Génesis 11. ¿Qué hay en Génesis 10? Génesis 10 es el capítulo más aburrido de la Biblia, son 70 nombres. ¿Qué pasa? Dios en el capítulo 6 al 9 cuenta el diluvio. Entonces destruyó todas las naciones. Entonces en el 10 tiene que fundarlos nuevos, tiene que crearlos a todos. Y un número de totalidad en 70, 7 y los múltiples de 7 son totalidad. Entonces en Génesis 11, ahí tienen, es como la guía telefónica, tiene ahí 70 nombres. Pero importa qué quieren decir Génesis 10. Todos los pueblos. Génesis 11, Babel, la incomunicación. El pecado incomunica, divide. Pero ahora viene la contrapuesta, Pentecostés. El Espíritu desciende, todos se entienden. Cuando el Espíritu desciende, genera ámbitos de diálogo y de comunión. Y después están todos los pueblos, no son 70, pero yo ya he mostrado que son de los 4 puntos cardinales. O sea que el esquema es muy, muy claro. Voy a seguir leyendo, disculpen, los Hechos de los Apóstoles. Estábamos en el 2:14, ¿sí? Habían dicho está borracho la gente, ¿se acuerdan? Entonces Pedro, versículo 14, de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, que esto les quede claro y presten oído a mis palabras. En efecto, esto no es tan borracho como ustedes suponen, ya que es la tercera, son las 9 de la mañana, ¿sí? Sino que acá sucede lo que dijo el profeta Joel. Y esta es la clave del texto. O esta es la tercera clave. Ahora leemos qué dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué dice, qué está diciendo Pedro? Porque la gente dice, ¿cómo es que todos lo oímos? ¿Cómo es que se ha logrado un nuevo nivel de comunicación? ¿Cómo es esto de la biodiversidad? Y entonces, o están borrachos, o Pedro dice, no, 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 acá se está cumpliendo la profecía de Joel. Y cita literalmente. En la plenitud de los tiempos, eso significa en los últimos días, en la plenitud de los tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los seres humanos, dice en la Biblia de ustedes. Sobre todos los hombres. Bueno, entonces acá, ¿cuál es la diferencia?
Para el Antiguo Testamento, el Espíritu se derrama solo sobre los judíos. ¿Cuál es la novedad? Que acá no hay problema racial. Todos los seres humanos, ¿me expresan? Sigo leyendo. Y profetizarán sus hijos y sus hijas. ¿Cuál es la novedad? Que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios llega a través de los varones, no de las mujeres. Y sigue. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En el Antiguo Testamento los sueños proféticos tienen solo los ancianos, no los jóvenes. Más aún derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas y ellos profetizarán. O sea, en el Antiguo Testamento son los libres. Entonces, ven, acá hay una gran novedad. Pasamos del nacionalismo judío a la universalidad de los seres humanos, ¿sí? Pasamos del varón a la mujer, del anciano al joven, del libre al esclavo. ¿Se ve la diferencia? Entonces, ¿qué es Pentecostés? Primera respuesta, miren. Reconocer el espíritu donde ha sido negado. Lo hemos negado en la mujer, en el cuerpo, en el joven, en la historia, en el mundo. Reconocer, afirmar y celebrar el espíritu allí donde lo hemos negado. Hoy sabemos que la historia es Epifanía del Espíritu Santo. Y sabemos que el cuerpo es el lugar de la comunicación del espíritu. Bueno, esto es Pentecostés. Bueno, esto es el gran cambio, ¿eh? Entonces, fíjense, pasemos a otra diapositiva, por favor, Bárbara, ¿Cómo no? para hacer un cierre sobre Pentecostés. Vamos a la diapositiva, a la que tenés la 14, pásala esa. Fíjense, un cierre, esta contraposición de Babel y Pentecostés. Hablamos de dos dinámicas de globalización, dos itinerarios, y se dan tres tensiones. La primera tensión es Babel es diabólica, Pentecostés es simbólica. Cuando digo diabólica, estoy jugando con la etimología de la palabra. No hablo del demonio, no estoy hablando del demonio. Diabolein es dividir. Balein es alejar, ¿no? Entonces, diabolein es dividir, separar. Ven que en Babel se dividen, quedan incomunicados. ¿Ven? En cambio, Pentecostés es simbólica, sin juntar. La segunda tensión. En Babel se da globalización, en Pentecostés inculturación, que es distinto. La inculturación es el reconocimiento y la celebración de las diferencias. La diferencia no es un pecado, la diferencia es una riqueza. Tercera tensión, exclusión e inclusión. ¿Ven? Allá no estaban las mujeres, no estaban los jóvenes, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿ven? Babel como una Pentecostés como un anti-Babel. A ver, vamos a hablar en público, Bárbara y yo. Se han hecho las 5. Con tiempo, ¿eh? ¿Cómo? Estamos con tiempo. Pero son las 5 de la tarde. Y yo voy en la diapositiva 34. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ir rápido ahora, ¿sí? Quiere decir, no vamos a leer tantos textos, yo lo voy a tener que ir resumiendo, ¿sí? O sea que quedémonos con las imágenes, ¿no? Porque eh, este es un tercio de la propuesta, así que, bueno, vamos a avanzar. Bueno, ¿qué pasó en Pentecostés? Ahora voy a contar muchas cosas que no vamos a leer. Se inicia la comunidad cristiana en Jerusalén, pero pronto, dentro del cristianismo, aparecen cristianos de lengua griega, no solo judíos. Y como son de lengua griega, están abiertas a otros mundos. Y han escuchado que Jesús alguna vez enfrentó a la ley y al templo. Entonces, estos cristianos de línea griega van a ser críticos de la ley, perdón, eh, judíos de línea griega, perdón, como han escuchado que hay un judío que animó a cuestionar el templo y la ley,
eh, estos también judíos de línea griega van a decir, se van a caracterizar por eso. Y se van a incorporar al mundo cristiano, en donde el cristianismo, la ley y el templo va a ser relativizado. Eso, después del capítulo 7, salto, hay un famoso discurso del primer teólogo del cristianismo, que es Esteban, uno de los 7 diáconos griegos. Ya hay una iglesia griega. Entonces, Esteban, el discurso que hace capítulo 7 es muy largo, pero es una genialidad. Es muy largo, pero así como es de largo, es una genialidad. ¿Cuál es el tema de ese discurso? La apertura a los samaritanos. Entonces el capítulo 7, y lo matan por haber planteado la apertura a los samaritanos. Entonces, seguí con las diapositivas, por favor. Entonces, en la 8, esta sí la voy a leer yo. ¿En dónde está? Esa. Capítulo 7, matan a Esteban porque está diciendo hay que abrirse a Samaria. Entonces lo matan, ¿ves? Y leo el capítulo 8 en adelante, dice, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles eran judíos, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¡Apa! Los cristianos nunca quisimos ir a Samaria. Pero claro, como se desata la persecución, lo mataron a Esteban, nos están cortando la cabeza, nos escapamos, vamos huyendo. No es que teníamos ganas de ir a evangelizar a Samaria. No, nos vienen corriendo a patadas. La persecución a veces es una gracia. La persecución fue la gracia por la cual la iglesia se abrió a aquellos que odiamos. Y se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Bueno, entonces, ¿cómo avanzamos? Hay un mapita, ven que estamos en Jerusalén, llegamos a Samaria, porque nos están persiguiendo. No es fruto de un plan pastoral. No es que cantan, qué misión tan bella es ser apóstol. No, jamás, jamás quisimos ir a Samaria. Los odiamos los samaritanos. ¿Alguna vez Jesús nos mandó a ir a Samaria? Bueno, pero vamos despacito, no me voy tan rápido. Vamos a otra diapositiva, en donde leo el texto. Bueno, al final Felipe llegó, convirtió a casi toda la gente, y la iglesia en Jerusalén se enteró. Entonces dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar, Pedro y Juan, San Pedro y San Juan, vienen de Jerusalén, la iglesia madre. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Este es el Pentecostés de Samaria. ¿Eh? Entonces el Espíritu los va sacando de Jerusalén y los va expulsando a Samaria. ¿Sí? Este es el segundo Pentecostés, el Pentecostés de los samaritanos. Fíjense en la otra diapositiva. El texto es en Mateo 10, 5, 6. Fíjense, presten atención. Yo pregunto esto. Jesús les da un mandato a los apóstoles, la primera misión. Yo les pregunto a ustedes, lo que ahora dice Jesús, ¿es un disparate o no? A ver, prestamos atención. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Son instrucciones de Jesús. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Acá tenemos un problema. Jesús no los envió a Samaria. Jesús los envió a Israel. ¿Está? No digo que Jesús no los quería. Jesús era un tipo sensato, normal. Entonces seguro que él no ha tenido bronca con los samaritanos. Pero lo que recuerda la tradición de la iglesia, en Mateo, es que no nos mandó a Samaria. Vamos al otro texto.
En Lucas 9, el Evangelio de Lucas, acá vamos a ver si los discípulos tenían onda con Samaria, si los 12 apóstoles querrían haber ido a Samaria. Leo. Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los reprendió. Bueno, ven que San Juan y Santiago no tenían onda con Samaria. Jesús no los envió a Jerusalén. Los discípulos no querían a Jerusalén. Si fueron a Jerusalén es porque hubo un Pentecostés, fue acción del Espíritu Santo, y por la persecución. Si no nos hubieran arrancado la cabeza, no hubiéramos ido jamás. Entonces, ven, el Espíritu va descentrando. Esto es iglesia en salida. Acá no se trata que se convierten los samaritanos, se va convirtiendo la iglesia y se convierte en iglesia samaritana. ¿Me expresé? Entonces vamos a seguir avanzando. Eh, el de los eunucos lo voy a omitir. Es un ejemplo de Felipe que ¿sí? En Samaria. Entonces, lo omito porque ya hemos hablado de Samaria. Avanza nomás hasta que llegues al capítulo 10. Avanza. Capítulo 10. Fíjense, es el encuentro de Pedro y Cornelio. Antes las Biblias a este relato le llamaban la conversión de Cornelio, ¿sí? Ahora vamos a ver que en realidad es la conversión de Pablo, de Pedro. Cornelio este es un pagano, literalmente. Este es el Pentecostés de los paganos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a la diapositiva que hay un mapa. ¿Ven? Estamos en Jerusalén, se ubica en Jerusalén, y Cornelio está en Samaria. A la izquierda del mapa de ustedes, no, en Cesarea, perdón. ¿Ven? Cornelio está en Cesarea, a la izquierda, bien, lo estoy señalando ahí. Pero Pedro andaba pastoreando y estaba en Jopa, ahí abajo, el mar, Jopa. Entonces hay tres espacios geográficos que son simbólicos. Jerusalén es la pureza judía. Jope es el pecado. Y Cesarea es lo diabólico. Acá vamos a ver cómo Pedro va a ir de acá para allá. Entonces va derribando muros. Va derribando muros. Sale de acá y se va para allá. Bueno, entonces vamos al otro mapita que tal vez sea más clarito. A ver, vamos al otro mapa. Avanza, por favor. Acá está, ¿ven? Cesarea, ven a la izquierda, es un puerto, ¿sí? Jope o Jopa, abajo de Cesarea, ¿sí? Y Jerusalén. Bueno, el texto se va a mover en eso. Bueno, voy a leer selectivamente. Es un texto extraordinario. Es realmente la obra literaria de Lucas. La cima de los Hechos de los Apóstoles está acá. Una cosa extraordinaria, ¿no? Arranco, vamos a seguir con vamos a seguir con el PowerPoint, ¿sí? Vamos a la diapositiva 59, por favor. Nos vamos a manejar con esto porque va a ir más rápido. Bueno, fíjense, yo les dije que esto comienza en el capítulo 10, pero en realidad comienza un versículo antes. 9:43 dice: Pedro permaneció algún tiempo en Jope, ahí al lado del mar, ¿no? En la casa de un curtidor llamado Simón. Ven que curtidor yo se lo destaqué. ¿Por qué? Porque es un oficio de un pecador. En Israel todo lo que esté vinculado a algún cadáver, todo lo que esté es impuro. Entonces nadie puede ser curtidor. Entonces Pedro ya ve, se anda conviviendo, compartiendo con un pecador. Está viviendo ahí. Un judío no puede entrar en la casa de un pecador. Así arranca. Y bueno, y después en el capítulo 10 dice que en Cesarea
había un hombre llamado Cornelio, era un centurión, era un militar de la cohorte italiana, era piadoso y temeroso de Dios, voy leyendo lo que está en rojo, era generoso en las limosnas, oraba a Dios y tuvo una visión. Avanzamos. Y en la visión dice, el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se ha hospedado en la casa de un tal Simón, un curtidor. Y bueno, Cornelio, que es un pagano, manda a sus servidores a buscarlo a San Pedro, allá que está en Jope con el curtidor. Avanzo. Mientras Cornelio tiene esa visión, simultáneamente Pedro tiene otra visión, ¿sí? Que la leo. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía subió a la terraza para orar. Como sintió hambre y pidió de comer, mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel. Una mesa servida, ¿conocen la expresión? Sostenido por las cuatro puntas. Dentro de él había cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, todos animales impuros. Y la voz del cielo dijo, vamos, Pedro, mata y come. Seguimos leyendo. Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada impuro. La voz de nuevo le dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió otra vez, ven con cabeza dura, Pedro. Pedro no se puede convertir. ¿Cómo me voy a abrir a lo impuro? Ojo que él está en la casa de un curtidor que ya es impuro, pero Pedro todavía su religión no le permite abrirse a lo impuro. Bueno, seguimos avanzando y llegan los enviados de Cornelio, lo buscan a Pedro y se van hasta la casa de Cornelio. Vamos a pasar otra diapositiva, que esto se cuenta, ¿sí? Y vamos a pasar varias diapositivas. Vamos a pasar varias diapositivas. Eh, sí, pasa varias, ya te voy a decir a cuál. Pasa a la diapositiva, a la 71, ¿sí? Entonces, Pedro, o sea, lo fueron a buscar los amigos de Cornelio. Pedro va con otros cristianos, ¿sí? Del mundo judío, va Pedro, y se encuentra con Cornelio, y ahí y Cornelio hace una homilía, está predicando, perdón, San Pedro está predicando una hermosa homilía, y ahora retomo la lectura. Entonces está Pedro en la casa de Cornelio, está predicando, y ahora leo, dice así versículo 44. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados. En griego se dice atónitos, desestabilizados. Cuando uno le mueve en el piso, esa es la traducción. Les movieron el piso. Y un terremoto se va a caer, ¿no? Dice, los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar en diversas lenguas y proclamar las grandezas. Este es el Pentecostés de los paganos. Otra diapositiva. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces rogaron que se quedaran con los días. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, este es el Pentecostés de los paganos. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Se enteraron en Jerusalén los disparates que está haciendo Pedro. Entonces lo llaman a examen. Vamos a pasar a otra diapositiva. 11.1. Los apóstoles y los hermanos de Judea de Jerusalén se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciendo,
cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos. Porque entró a la casa de ellos y además se quedó a dormir. Que un judío no puede entrar en casa de un pagano, no puede comer con ellos menos dormir. Entonces, la iglesia de Jerusalén está escandalizada. Entonces, ven, acá no es Cornelio el que se tiene que convertir, es la iglesia que se tiene que convertir. Se tiene que convertir Pedro y se tiene que convertir la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces, lo que le cuesta a la iglesia abrirse a nuevas miradas, a nuevas perspectivas. ¿Qué es? Lo voy a terminar acá. ¿Qué es lo sanador de la misión? Que descentra, convierte al diferente y así lo abre, lo libera de la agorafobia, lo libera del narcisismo, lo libera de la autorreferencialidad, lo humaniza y lo abre. Claro, esto lo hace a patadas el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es el Espíritu, la fuerza del Espíritu, por eso están los Pentecostés. ¿Sí? El origen de la misión no es un estudio de marketing, el origen de la misión es el Espíritu Santo, es el que los va abriendo y lo va suscitando, ¿no? Entonces, el fundamento y origen de la misión no es un plan pastoral, no es que nos juntamos, hacemos un plan pastoral y decimos, bueno, vamos a hacer esto, no, no, no. Esto lo funda, lo justifica, lo legitima el Espíritu Santo. Y esta misión nos va enviando al extranjero, al extraño, al bárbaro, al diferente. Y así nos humaniza. Y esa es la gracia de la misión. Que la misión es una dinámica de conversión permanente, de apertura permanente, que nos humaniza. Cierro con una idea. Yo lamento, ustedes verán que he puesto un montón de cosas, pero bueno, no se puede decir todo, ¿no? Pero cierro con una idea. Ustedes, nosotros somos católicos, ¿sí? Ustedes y yo somos católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Es una palabra griega, katholom. Katholom. Ustedes conocen con olom, holístico. ¿Qué es la mirada holística, la mirada amplia? ¿Eh? Eh, Secta viene de mirada pequeña. En cambio, Holom es mirada amplia. ¿Cuál es la característica de un católico? Siempre ve donde otros no ven. Siempre ve perspectivas que todavía otros no las han visto. La catolicidad es la capacidad de ver cada vez cosas más lejanas, más extrañas, ¿sí? Abrirnos a Samaria, abrirnos a los paganos, abrirnos a la diferencia. Es el coraje de abrir la inteligencia y el corazón. Y así las personas se humanizan. Así las personas se enriquecen como personas. No se quedan en un nieto. Por eso la misión nos ayuda a convertirnos, nos ayuda a humanizarnos. Y por eso la misión es una gracia que nos santifica en la medida que es dinámica de conversión y que nos saca a lo diferente. Última idea. Solo se crece en profundidad si se crece en apertura. Solo se crece en hondura, profundidad, si se crece en apertura. La cerrazón, la estrechez mental es típico del superficial. La estrechez mental es una definición de la superficialidad. Entonces, solo quien crece en hondura, en profundidad, puede abrirse, ¿sí? En apertura. Y es proporcional, hay una ley de proporcionalidad. A mayor hondura, a mayor profundidad, mayor apertura. Esto nos enriquece como personas. Nos habilita a diálogos cada vez más diferentes. Entonces, fíjense, última idea, de Munier. No es el hombre el que hace el diálogo, es el diálogo el que hace el hombre. No es el hombre el que produce el diálogo, es el diálogo que nos humaniza, que nos hace personas. Es el diálogo lo que nos produce como personas.
Entonces, Manuel Muñiz, no es el hombre el que hace el diálogo, es el diálogo lo que nos humaniza. Hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad, y es esto. La fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta de un Dios que es diálogo. Nosotros hemos sido imagen de... Y el Padre no rechaza al Hijo, el Hijo no rechaza al Espíritu, ni viceversa, sino que hay un diálogo. El Padre se abre al Hijo, el Hijo se abre, ¿sí? Entonces, ¿ven? No es el hombre el que hace el diálogo, es el diálogo que se hace hombre, persona. Entonces, no es la iglesia la que hace el diálogo, sino que es el diálogo lo que nos hace iglesia. Pablo VI, en una hermosa encíclica, cuando convoca al Concilio Vaticano II, Ecclesiam Suam, no me voy a acordar el número, lo digo de memoria porque me acabo de acordar, dije, la iglesia es palabra, es diálogo. Me falta otra palabrita. La iglesia es palabra, es diálogo, es mensaje. ¿Ven? La progresión. Palabra, diálogo, mensaje. ¿Y nuestro mensaje cuál es? Es el diálogo. ¿Cuál es el dogma fundamental que justifica y legitima todos los dogmas? El diálogo. Si no hay diálogo, no hay dogma. Entonces, nuestro mensaje es el diálogo. El testimonio es que somos comunidades capaces de dialogar. Nos interesan los dialogantes. Bueno, disculpen, pero se nos hizo retarde. Yo tengo misa ahora. Lamentablemente no vimos algunos textos, ¿sí? Eh, eh, a ver, podemos terminar con una cosa. El último renglón de los Hechos de los Apóstoles, Pedro está predicando en Roma. Pablo, perdón. Termina, perdón, eso lo vamos a leer. Miren cómo termina. Son cosas muy bonitas, ¿no? Estoy en la diapositiva 88. Eh, la hemos leído al arranque, pero lo vamos a leer de nuevo. Diapositiva 88, ¿sí? Así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo está en Roma, está con arresto domiciliario, ¿sí? Está en una casa se ha reunido con los dirigentes judíos, les anunció el Evangelio y lo rechazaron. Entonces los Hechos de los Apóstoles termina así. Miren cómo termina. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñaba con coraje y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesús. Fíjense, Humberto Eco, ustedes lo conocen por la novela de El nombre de la rosa, pero es un gran lingüista, extraordinario. En los años 60 era un grande. Humberto Eco escribe una obrita que se llama La obra abierta. La obra abierta. Y ahí nos enseñó que muchas obras no están cerradas, están abiertas. Ven que Pablo no ha muerto. En una obra, el protagonista tiene que terminar muerto, termina, ¿ven? Una forma de decir que terminó. Fíjense que los Hechos de los Apóstoles no está cerrada. Dice, Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios y recibía a todos los que acudían proclamando. ¿Cómo terminan los Hechos? Termina no terminando, que termina con un Pablo que sigue predicando. ¿Eh? Un Pablo que sigue hoy predicando. Esta obra abierta me interpela para que yo siga predicando y proclamando. ¿Sí? Entonces es interesante esta relación cuando se lee los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces una obra que no termina porque nos incluye en la dinámica de la misión y de la proclamación. Tenía para cerrar una oración y nos vamos despidiendo. Leo la oración. Lo tienes, la tenés al final. Penúltima diapositiva. Una oración muy bonita, ya no me acuerdo, es de 1968, en un encuentro ecuménico en Uppsala, yo ya no me acuerdo. Pero recuerdo que era de 1968, una oración que a mí me ha gustado siempre mucho, y siempre y dice así: sin el Espíritu Santo, Dios quedaría lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo pertenecería al pasado.
Sin el Espíritu Santo, el Evangelio sería letra muerta. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es una organización más. Sin el Espíritu Santo, la autoridad, un dominio. Sin el Espíritu Santo, la misión, mera propaganda. Sin el Espíritu Santo, el culto, evocación. Sin el Espíritu Santo, el obrar cristiano es una ley moral. Pasamos. Pero con el Espíritu Santo, el cosmos se eleva y gime en la infancia del reino. Con el Espíritu Santo, Cristo ha resucitado. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia, comunión trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión, Pentecostés. El culto, memorial de anticipación. El obrar humano, realidad en vida. Bueno, que Dios y la Virgen a todos nos renueve en la fe. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias, una bellísima exposición. Le quiero contar a todos que el material que usted nos facilitó, esa presentación que estuvimos compartiendo, la vamos a subir también al sitio web, ya en un ratito se las comparto acá por el chat para quienes la quieran descargar inmediatamente. Y bueno, la idea es esa, es que la puedan tener a mano, la puedan revisar y terminar la lectura porque quedó muchísimo contenido que sabemos que bueno, porque el tiempo es un poco tirano, no se pudo exponer. Entonces, creo que resumo la idea es una iglesia en salida, una iglesia misionera, eh, una iglesia de Pentecostés, pentecostal, es el Espíritu Santo el que anima la iglesia. Recuerden el credo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La iglesia es función del Espíritu. Dijimos, no es que la iglesia lo tiene el Espíritu, sino que el Espíritu es la que gobierna, la que conduce y guía al Espíritu, ¿no? Perdón, es el Espíritu quien guía, conduce a la iglesia, ¿no? Entonces, una misión en los Hechos de los Apóstoles, se suele decir que el libro de los Apóstoles es el cuarto evangelio, es el evangelio del Espíritu Santo. Es una exageración, pero vale. Ciertamente que el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles, uno diría que es Pedro, uno diría que es Pablo. En realidad, el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, nos despedimos, cariños a todos, muchas gracias por el espacio ofrecido, Bárbara, y todos los organizadores. Y bueno, y si Dios y la Virgen quiere, en otra oportunidad nos reencontraremos, ¿eh?